empezar a grabar la clase, no estaba grabada. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? No. Sobre el mapa conceptual. No, profe, todo bien. ¿No? Bien, ok. Bien, ahora voy a leer esta parte que tiene que ver con una opinión de René Descartes. Una opinión de René Descartes sobre el análisis. Se me parece muy interesante lo que dice René Descartes sobre esta capacidad del pensamiento de analizar. Había estudiado un poco cuando era más joven, dice él, de las partes de la filosofía, la lógica y de las matemáticas, ¿no? Digo, pareciera a René Descartes le gustaba mucho estudiar y no importaba el campo de la materia del que se tratase, ya fuera la filosofía o las matemáticas. Habrá quienes decimos, a mí déjenme las áreas sociales, las ciencias exactas son otra cosa, ¿no? O habrá quien les gusten las matemáticas si no se quiera internar en un análisis o en un estudio de las ciencias sociales, por ejemplo. El análisis de los geómetras y el álgebra, tres artes o ciencias que debían al parecer contribuir a algo a mi propósito. Pero cuando las examiné, hube de notar que en lo tocante a la lógica, los silogismos y la mayor parte de las demás instrucciones que da, más sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas o incluso, como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas que para aprenderlas. Y si bien contiene en verdad muchos muy buenos y verdaderos preceptos, hay sin embargo mezclados con ellos tantos otros nocivos o superfluos, que separarlos es casi tan difícil como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol sin devastar. Ahí estaba René Descartes en estos temas de la lógica. Luego, en lo tocante al análisis de los antiguos y el álgebra de los modernos, aparte de que no se refieren sino a muy abstractas materias que no parecen ser de ningún uso, el primero está siempre tan constreñido a considerar las figuras que no puede ejercitar el entendimiento sin cansar grandemente la imaginación, y en la segunda, tanto se han sujetado sus cultivadores a ciertas reglas y a ciertas cifras que han hecho de ella un arte confuso y oscuro, bueno para enredar el ingenio en lugar de una ciencia que lo cultive. Cuando uno lee estas partes, inclusive cuando uno lee a René Descartes, ¿no? Uno puede tener esa sensación, ¿no? De pronto uno entra a una área del conocimiento bastante confuso y bastante oscuro, bastante denso de asimilar, ¿no? Pero en esta parte lo que me interesa es las reflexiones que él hace sobre la capacidad de analizar. Por todo lo cual, dice él, pensé que había que buscar algún otro método que juntase las ventajas de estos tres, excluyendo sus defectos. Piensa bien lo que hace René Descartes. Por todo lo cual, pensé que había que buscar algún otro método que juntase las ventajas de estos tres, excluyendo sus defectos. Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo un estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas. Así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me bastarían los 4 siguientes, supuesto que tomase una firme y constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera. Vean lo que hace René Descartes. Él dice, hay demasiados preceptos en la lógica, hay demasiados lineamientos, planteamientos en la lógica. Entonces, lo que yo hago es tomar solamente 4 con la resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera, o ni una vez diríamos nosotros, ¿no?
Profe, Ande. ya tomó lista, ¿verdad? Ya tomé lista, sí. ¿Cuál es su nombre? Stephanie. Stephanie. Garibaldo. ¿Es Garibaldo o Garibaldi? Garibaldo. Garibaldo, ok. Muy bien. Gracias. Nunca había escuchado el apellido de Garibaldo. Es que son de acá de un pueblo cercano de Cocula. Ah, de por allá de donde es el mariachi, ¿no? Sí. Ok, lo que quiero es que observen cómo René Descartes tiene esta capacidad de análisis, ¿no? Él dice, lógica y el álgebra y todas estas ciencias son demasiado complejas y densas, ¿no? Pero de ahí extraigo yo 4 principios que tomo la resolución de no abandonarlos, no dejarlos ni una sola vez. Y entonces él nos dice, fue el primero, fíjense, el primer principio que René Descartes toma para aplicarlo a su forma de adquirir conocimiento. Número 1, primer principio, no admitir como verdadera cosa alguna, fíjense bien, no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Primer principio de René Descartes, no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Así que nosotros podemos hablar aquí de muchas cosas en la clase. Y ustedes pueden escuchar en sus diferentes lugares, círculos sociales, ¿no? Escuchar otras muchas cosas, ¿no? En sus pláticas, en su trabajo, en sus reuniones, en sus libros. Pero para René Descartes es importante no admitir como verdadera alguna cosa, como no saber con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. Digo, en el lenguaje de aquellos tiempos es como no aventurarse, pues. Y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presente tan clara y distintamente a mi juicio, a mi espíritu. No sé si queda claro lo que dice René Descartes. No aceptar nada como verdadero hasta no estar plenamente consciente de que lo es. ¿Sí? De acuerdo a mi juicio, a mi espíritu, dice él. Que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Es decir, yo no acepto nada hasta no tener la seguridad de que eso que yo acepto como conocimiento, nunca más habrá oportunidad de ponerlo en duda. Cosa complicada lo que plantea aquí. No se han escuchado esta frase de dudar para no dudar. ¿Alguien ha escuchado dudar para no dudar? ¿No? No, profe. Dudar para no dudar quiere decir que todo lo que con nosotros escuchamos, conocemos o tratamos de entender, lo pongamos, digamos, sistemáticamente en duda para llegar a un punto de no dudar. De hecho, René Descartes, cuando uno lee a René Descartes, uno se sorprende porque él creía en Dios, ¿no? Él creía, de hecho hay una anécdota por ahí donde él dice, estaba junto a una estufa calentándome en el crudo invierno de, no recuerdo qué país menciona ahí o qué ciudad, ¿no? Cuando vino a mí una visión y entendí, ¿no? Y empieza él a hacer sus planteamientos filosóficos, ¿no? Y uno lo lee y dice, a ver, espérame, ¿no? O sea, él tenía una creencia, ¿no? Pero él había utilizado estos métodos que él utilizaba para hacer un análisis profundo, concienzudo, meticuloso, riguroso, para llegar a un punto donde él pudiera plantear, ¿no? Un conocimiento más pleno, más objetivo,
más claro, más objetivo. Es que de hecho él decía que las ideas deben de tener fundamentos en la experiencia y la razón, en Mm, lugar de la tradición y la autoridad. sí, Él no negaba la existencia de un ser supremo, más bien decía que el buscarlo de una manera verdadera nos llevaría a la verdad eterna. Él lo asemejaba a hablar de las matemáticas que provienen de él, al ser exactas, o es como él lo describía. sí, 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 ¿no? Las, las, las matemáticas, al ser una ciencia, la más perfecta de las ciencias, ¿no? Deberían de provenir de Dios, ¿no? Sí, al ser él un ser perfecto también, ¿no? Digo, estas planteamientos filosóficos que hacen René Descartes, ¿no? Es decir, no Profe, creer por creer, sino creer con un razonamiento. De hecho, las cábalas judías mucho tienen que ver con las matemáticas y se basan exactamente en estos discernimientos que hizo René Descartes, en el cual como materia nos sirve, pero como ciencia exacta nos ayuda a iluminarnos y a ese llegar a Dios. Sí, profe, mande, dígame. de hecho, esta es la primera parte que leímos del discurso del método, cuando él comienza precisamente a buscar en el pleno ejercicio de su razón, a entender las cosas. Por eso es que inicia con eso, como usted lo mencionó hace un momento, ¿no? Como que sí le gustaba esa parte del estudio concreto, pero después se empezó a dar cuenta que no era todo lo que él había, lo que él buscaba. Por eso comienza a indagar en otras e inclusive comienza a, por así decirlo, en mis palabras, como a dudar de las demás. Entonces, para poder concretizar todo el ejercicio de la razón, porque al final de cuentas, lo último va a ser su propia razón, no Sí, lo que digan los demás. pero a través de un método, pero a través de un método, ¿no? Él dice, lo importante en el pensamiento es el método, ¿no? Es decir, un método que nos lleve siempre por un camino, que nos guíe. Dice, el segundo principio, el primero es ese, no aceptar nada sin antes haber evidenciado que es un conocimiento claro y pleno, ¿no? El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinar en cuántas partes fuere posible y en cuántas requiriese su mejor solución. Dividir las partes. Eso tiene que ver ya con el análisis. Si hablamos de un mapa conceptual, si hablamos de un resumen, si hablamos de síntesis, también hay esta parte que una de las compañeras hablaba de las ideas principales hace un momento. Y yo decía, hay que diferenciar, hay que distinguir la función de un concepto a la función, la definición, el sentido de una idea principal, ¿no? Porque las ideas principales tienen que ver con esto que nos propone René Descartes desde la filosofía del descomponer en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Pasamos de ideas principales o generales, que puede ser una o dos o tres quizás en una propuesta teórica, y después de ahí se desprenden las ideas secundarias, ¿sí? Pero eso también tiene que ver con la capacidad del pensamiento, ¿no? De poder como abstraer, aprender, ¿no? En el sentido de tomar con el pensamiento, ¿no? Aprender las ideas principales y después de ahí derivar dos o tres ideas secundarias de cada una de las ideas principales y hemos obtenido un conocimiento. El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución, ¿sí? El tercer principio de cartesiano es conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de reconocer o de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Esta propuesta
esta reflexión que hace René Descartes desde la filosofía tienen que ver con la capacidad de analizar. ¿Sí? Número uno, no aceptar nada que no esté plenamente pasado por un método, por un análisis. Número dos, descomponer el todo en sus partes. Y número tres, tratar de ir entendiendo desde las partes más sencillas, más simples, hasta las más complejas. Analizar, descomponer, desestructurar, desvincular, separar, para luego encontrar sus relaciones causales o de asociación. No sé si me explico. Sí, profe, de hecho, para Descartes los mecanismos mentales como intuición y deducción, él mencionaba, por ejemplo, que la intuición permite que la razón capte inmediatamente las ideas, Ajá. por más simples o complejas que sean estas, sin Intuir. que haya posibilidad de duda o error. Y Ajá. en la deducción, Descartes menciona que es el modo de conocimiento por el que la razón descubre las conexiones que se dan entre ideas simples o compuestas. Pero el razonamiento en cuanto a esto que estamos hablando de Descartes es exactamente el no quedarnos con lo que nos dicen, sino valorarlo y estudiarlo a tal grado que quedemos convencidos de que es una realidad o simple y sencillamente es un mito. Ok. Gracias, José. Esta parte del análisis es importantísima. Es importantísima porque como profesionistas en las áreas del desarrollo humano, de la formación humana, tenemos un ejemplo. Un ejemplo. Trabajamos con niños, los papás de un niño en particular están pasando por un proceso de separación. El niño comienza a bajar en su rendimiento y una mirada superficial nos dirá que el proceso de separación está afectando emocionalmente al niño, ¿no? Y por lo tanto, su rendimiento escolar ha disminuido, ¿no? Y entonces pensamos que eso es, y hablamos con los padres, ¿no? Pero una capacidad de análisis nos tendría que llevar a mucho más allá. No sé si me explico. Es decir, no observar las cosas superficialmente y desde el pensamiento común, sino tratar de separar, de desvincular, ¿no? De encontrar, al mismo tiempo que separamos, ir encontrando las relaciones causales, las relaciones de asociación, los vínculos que hay entre una u otro de las partes. Sí tendrá que ver posiblemente este proceso de separación, pero tenemos que encontrar qué vínculo, como qué hilo, digamos, qué relación hay aquí y el pensamiento del niño y el afecto del niño, ¿sí? Cuando uno logra hacer eso, ¿no? Cuando uno logra hacer eso, por ejemplo, uno avanza en el análisis, comienza a entender las cosas, y de pronto uno puede encontrar algo tan particular y tan específico como es que el niño no es tanto que le esté afectando la separación como tal, ¿no? Es que posiblemente el niño está experimentando un sentimiento de culpa. ¿Pero por qué de culpa? ¿Por qué de culpa? Porque es probable que él en su inocencia, en su, en su breve experiencia de la vida,
él crea, él es el culpable de esa separación. ¿Por qué razones? No, no sé si me explico. Cuando uno analiza, cuando uno logra separar y después encontrar estos vínculos, uno llega a puntos mucho más específicos de lo que subyace a una cierta situación, a un cierto comportamiento social, ¿no? ¿Sí me explico? Digo, esta parte que es compleja y que es a veces no tan fácil de hacer de quienes nos dedicamos a estas áreas, ¿no? Esforzar nuestro pensamiento en un ejercicio de análisis como lo hacía René Descartes o como nos plantea René Descartes, de tratar de entender un poco más lo que subyace, lo que está abajo de los comportamientos que observamos, ¿no? O ver lo que está abajo, lo que subyace a estas ideas que encontramos en los libros o en espacios como estos, ¿no? Tratar de observar, de ver, de revisar, de encontrar, de aprender inclusive lo que está abajo, lo que subyace, ¿sí? Voy a terminar de leer las diapositivas porque ya viene el siguiente corte, se me va el tiempo muy rápido. Y en cuanto venga el siguiente corte, ya no nos vamos a reconectar para que ustedes puedan empezar con la lectura que les dejé. No sé si estaban todos. Subí un archivo, el tomo número 4 de Sigmund Freud. Les dejé por ahí algunas páginas que leyeran. Si no estaban todos, ahorita lo checamos. Y me van a hacer a partir de esas páginas un resumen. Las páginas que les dejé que leyeran, creo que se titulan El material del sueño y la memoria y el sueño, ¿no? Tomo número 4 de Sigmund Freud. Bien, análisis. Su etimología proviene del término griego antiguo, donde ana significa de abajo a arriba, enteramente, y el sufijo lisis, que significa disolución, se descompone del verbo lien o soltar y el sufijo sis o acción, por lo que en conjunto significa soltar o disolver enteramente las cosas hasta sus partes elementales para examinar de manera individual sus componentes, causas y formas o formantes, ¿sí? El análisis. Tendría que ser un ejercicio del pensamiento diferente a los mapas conceptuales, ¿sí? Un auxiliar en nuestra formación diferente. Hay quienes de alguna manera preferirían hacer un análisis que un mapa conceptual, ¿no? Un análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer sus fundamentos, lo que yo les decía. Desde el pensamiento común podemos observar la situación superficial, ¿sí? Pero es importante que como profesionistas de ciencias de la educación tengamos la capacidad de tratar de encontrar el fundamento, ¿sí? Lo que subyace a estos comportamientos superficiales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el niño? ¿Qué es lo que sucede en el educando? ¿Sí? ¿Por qué reacciona de una o de otra manera? ¿Por qué se comporta? A lo mejor llegan los lunes, ¿no? Lunes, martes se comporta de una manera y a partir del miércoles como que entran en el calor de la dinámica escolar y miércoles, jueves, viernes se comporta de una o de otra manera. ¿O por qué ciertos momentos expresa algo que es recurrente, constante, ¿no? En clase, o me lo dirige a mí, ¿no? Eso es como
tratar de analizar, encontrar lo que subyace al comportamiento superficial, a la situación superficial. Y hay diferentes tipos de análisis. Un análisis estructural comprende el área externa del problema. Bueno, les voy a dejar ahí las diapositivas. Ya va a venir el corte. Hablan de los diferentes análisis. Análisis conceptual, análisis morfológico, sintáctico, análisis de contenido. Dentro de los análisis de contenido hay diferentes análisis de contenido, ¿sí? Y para finalizar viene lo que es la síntesis. Bueno, ahí sí ya fueron varias en blanco. Lo que es la síntesis. ¿Alguna duda con el trabajo que tienen que hacer para el próximo fin de semana? No, profe. ¿No? No. Sí, todos. A ver, vamos a ver. Aquí está el tomo que les menciono. Es este. Está en la plataforma. No recuerdo a partir de qué página es. Creo que de la 38. 38 a la 47, profe. 38 a la 47. Gracias, José. 38 a la 47. El sueño y su relación con la memoria. Lo que plantea el psicoanálisis en esto que tiene que ver con el pensamiento. ¿Vale? Los dejo los siguientes minutos para que puedan iniciar con su lectura o tomarse un descanso del día, ¿no? Pero hagan la lectura. Es una lectura sencilla, no es complicada, y es interesante. ¿Sí? La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Lo escribió, lo publicó en 1900. Hoy estamos en el 2021, hace 121 años, y son lecturas vigentes aún para entender lo que es el pensamiento de los seres humanos. Cuídense, que tengan Gracias, una buena profe. semana. Igual. Gracias, que esté bien. Feliz Gracias, sábado, profe. profe. Hasta luego.